¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Crónica Extraterrestre. Como todos los domingos, junto a ustedes y junto a nuestro buen amigo Eduardo Viglione. Hoy le corresponde el turno a él y nos va a compartir experiencias que ha tenido en las sierras del Roncador, en el Brasil. Así que le damos la bienvenida a Eduardo. Muchas gracias, Eduardo, por este compartir. Y lo primero que te preguntamos es, ¿cómo es esa conexión con Roncador? ¿En qué zona está? ¿Por qué? ¿Cuál es? Me imagino que lo vas a desarrollar en la presentación que tenés para compartir hoy con nosotros, pero de todas maneras empiezo con esa pregunta. Bueno, muchas gracias Livio por la presentación y bueno, vamos a conversar de un tema bien interesante que no solamente tiene que ver con el roncador, sino que también tiene que ver con todas las salidas en las cuales participamos, ¿no? Y uno de esos temas son, por ejemplo, las confirmaciones por medio de las sincronías, por medio de Mm, los avistamientos, por medio de la recepción de comunicaciones por más de una persona al mismo tiempo, por ujú, ejemplo, que tienen que ver con lo mismo. En fin, ujú, todo eso toca lo que es esta experiencia que vamos a comentar ahora sobre el roncador. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del roncador? Bueno, estamos hablando de una ciudad intraterrena, en principio, que habría sido buscada por Percy Fawcett, el inglés, y que junto con esta ciudad además se encontrarían otras dos eh, ciudades más o enclaves más de la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores, que son, bueno, la zona del Paititi y la Cueva de los Tallos en la frontera entre Ecuador y Perú. ¿Mm? Ahora bien, el roncador formaría uno de estos tres puntos bien importantes a la hora de tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la verdadera historia del planeta Tierra, ¿no? Es decir, que la información estaría en principio distribuida por lo menos en tres lugares en nuestro planeta, que serían esta zona del roncador, un lugar muy cercano a Barra das Garzas en Brasil, en pleno Mato Grosso, el Paititi, ¿m? A kilómetros del Cusco, en la selva del Madre de Dios, y en la Cueva de los Tallos, en la frontera entre Ecuador y Perú. Entonces, bueno, hace un par de años, en el año 2024, nos tocó ir a Roncador para cumplir una de las tantas misiones dentro de la gran misión, y ahí vivimos ciertas experiencias que vamos a comenzar a compartir con ustedes a partir de ahora. El Roncador, bueno, como les dije hace un rato, se encuentra bastante cerca de una ciudad brasileña, en el centro sur de Brasil, que es la Barra das Garzas. Muy cerca se encuentra este lugar que ya pueden ver ahí en la imagen de la derecha, fundamentalmente, donde se encuentra Percy Fawcett. ujú, Esa fotografía de Percy Fawcett, precisamente, donde se encuentra la fotografía original, porque esta obviamente está manipulada con Photoshop. La ujú. fotografía original de esa foto en realidad fue sacada en Bolivia, entre la frontera boliviana y peruana, cerca del lago Titicaca, no fue en Brasil Ah, precisamente. ah, En ese bien. lugar, lindero, frontera entre Bolivia y Perú, Fawcett tuvo su centro, digamos, de operaciones, después del cual comenzó a investigar toda lo que es la región centro-sur de Bolivia, y bueno, hasta que desapareció en lo que serían las cercanías del actual Roncador. El Roncador precisamente tiene estos dos picos bien interesantes, no sé si Ajá, sí, si los se ve, pueden sí. ver acá, que se Ujú, le llaman le llaman el dedo de Dios, ¿no? ujú, Un lugar donde pudimos estar y tener algunas experiencias que vamos a contar a continuación. Pero antes que nada vamos a hablar de lo que tiene que ver con algunas claves que son activadores de la conciencia, cosas que a nosotros nos dicen cosas cuando se nos aparecen y que tienen que ver con un simbolismo bien especial. Este tema simplemente nos vamos a acercar, no lo vamos a profundizar, pero sí quiero acercarme a ese tema para que más adelante comprendamos un poco más la profundidad de la experiencia que tuvimos allí en el Roncador. Y comienza con esto de la clave 33. Básicamente la clave 33 define, digamos que el establecimiento de una suerte de alianza universal galáctica que está sostenida por la Confederación de Mundos de la Galaxia, del grupo local al cual pertenece también la Tierra o Merla, de acuerdo a lo que dicen los guías extraterrestres.
¿tá? Que Merla básicamente es un planeta de categoría 1, un planeta de experimentación, digamos, ¿no? Y el propósito fundamental de esta alianza cósmica es poder asistir y acompañar a la Tierra en un proceso de tránsito dimensional evolutivo que estamos viviendo en la actualidad. Al mismo tiempo, en lo que es el plano individual e interior dentro de los grupos, el número 33 simboliza lo que tiene que ver con la madurez, digamos, espiritual del ser humano. Representa algo así como la adopción de un compromiso que es voluntario, que es responsable, de ayuda a la evolución de la humanidad, digamos, ¿no? Que está sustentado básicamente en lo que tiene que ver con la entrega, la conciencia, el servicio desinteresado de los demás. Todo esto es lo que significa para nosotros la clave 33, algo que nos tocó experimentar en esa salida. Otro número bien interesante, otro activador de la conciencia, es decir, algo que a nosotros nos llama, nos alerta, nos despierta hacia una vibración en particular, es el número 44, que es una señal o es la señal de que la persona se encuentra en el lugar correcto, ¿no? Y que puede de alguna manera comenzar a aplicar lo que ya sabe a lo largo de todo un proceso de aprendizaje. Eso es para que lo vayamos teniendo en cuenta. Bien. El asunto es que cuando nosotros llegamos a la estancia donde nos íbamos a hospedar, muy cercano al dedo de Dios que vimos anteriormente, Ujú. sucedió algo en la noche. Nosotros habíamos llegado en la nochecita, en la noche cenamos y bueno, nos acostamos exhaustos después de haber tenido casi un día de viaje en auto, desde una ciudad lindera a San Pablo hasta llegar al Roncador. El asunto es que lo interesante es que en esa madrugada tuvimos una experiencia en la Sierra del Roncador que no fue solamente algo relacionado con un avistamiento, fue algo más difícil de explicar. Esa noche estábamos los tres en una habitación, habíamos llegado cansados, éramos yo y dos compañeros más, los Marcelos, Marcelo Ajá. Silva y Marcelo Brusco, Ujú. y Alba también. Eh, bueno, a mí me costó mucho dormirme. El asunto es que en algún momento me despabila un poco más de lo que ya estaba. Dos luces que aparentaban ser luces de auto, pero que se movían de una forma extraña. No me dio la voluntad de levantarme a ver qué era, porque parecían que fueran luces de auto, eran aproximadamente las 3 de la mañana. Y bueno, y eso quedó por ahí. Lo raro era como que estas luces enfocaban a la ventana donde nosotros nos encontrábamos, ¿no? Y Ujú. todo comenzó ahí en esa primera noche. Habíamos llegado cansados al lugar, observamos estas dos luces que aparecieron en la ventana de la habitación. Pero ¿qué sucedió? A la mañana siguiente ocurrió algo que nosotros no pensábamos. Mientras estábamos comentando lo sucedido con un amigo, con Mauriño, que era al mismo tiempo nuestro anfitrión, nos mostró espontáneamente, sin decirnos nada, él no sabía lo que nosotros habíamos vivenciado, y lo que él nos mostró fue un video de la cámara de vigilancia donde Ujú. se apreciaban estas dos luces Ujú. que ustedes pueden ver ahí en la imagen, que, Ujú. digamos, revoloteaban en torno a la habitación donde nosotros estábamos durmiendo. Esto Ujú. fue bastante significativo para nosotros porque lo pudimos ver físicamente. Claro. Lamento no haberme levantado de la habitación para ver qué era, pero como supuse en un principio que se trataba de un vehículo, algo que Mauriño nos confirmó de que no habían llegado vehículos a esa hora al lugar, bueno, esto obviamente lo tomamos como una suerte de confirmación, ¿no? O sea, había un sincronismo muy interesante. Eso por un lado. Al mismo tiempo, como no nos levantamos a ver de qué se trataba, no, tampoco podemos afirmar de que haya sido una nave. Se dio la coincidencia, digamos, entre el avistamiento que tuvimos desde la habitación y esto que se filmó por medio de las cámaras de seguridad en esa noche y que pudimos corroborar a la mañana siguiente. Antes de viajar al Brasil, nosotros habíamos recibido durante nuestras meditaciones y nuestras comunicaciones, por medio de la psicografía, habíamos dibujado en el papel un triángulo de puntas redondeadas, Ujú. este, que contenía otro triángulo semejante en el interior. Eso nosotros se los mostramos a Mauriño y él nos había mostrado algo que la comunidad yavantina le había entregado a él y era esta roca.
esta roca con triángulos de bordes redondeados, de vértices redondeados, y nosotros después le mostramos a Mauriño, mira Mauriño, le mostramos la comunicación donde había un triángulo con triángulos adentro con puntas redondeadas. Esto para él fue muy interesante. La corroboración no fue tanto para nosotros, sino que fue también para él, en el sentido de que nosotros habíamos llegado ahí, digamos que, alertados por algo o por alguien, de que nuestra presencia y se iba a dar en ese lugar. Entonces, eso también fue una coincidencia bien interesante. Este, observamos la piedra que él nos vio y lo vimos realmente con extrañeza porque ese dibujo ya lo teníamos en una comunicación anterior. Entonces surgen preguntas bien interesantes, ¿no? ¿Cómo puede darse a partir de allí una forma que nosotros habíamos registrado antes de ir al viaje, ¿no? Es decir, que Mm, esta piedra nosotros ya la habíamos visualizado, digamos, en una imagen por medio de una comunicación psicográfica. Algo que nos decía que estábamos en el lugar correcto. claro. Al tercer día, cuando vamos a hacer un trabajo, de los cuales vamos a hablar más adelante sobre este tipo de trabajo que hacemos en las salidas, al tercer día llegamos a ascender hacia esa zona del dedo de Dios, uno de los puntos más altos de la sierra, y durante un trabajo de meditación y de canalización de energías de forma grupal pudimos observar a los urubúes, que son una suerte de pájaros, tipo los cuervos, Ajá. girando en espiral sobre nosotros. En medio del trabajo precisamente se comenzó a dar una experiencia interior mucho más intensa, digamos, ¿no? Cada vez que nosotros vemos que, por ejemplo, cuervos o en este caso los urubúes comienzan a girar de forma espiral sobre los grupos, sabemos que son animales carroñeros, obviamente, pero al mismo tiempo, de acuerdo a las leyendas, sabemos de que se están abriendo portales también que los animales detectan y comienzan a girar en torno a un centro común, ¿no? Esto lo hacen las águilas, los aguiluchos también en la zona de Capilla del Monte. Ujú. Entonces, bueno, por medio de esa meditación nosotros pudimos visualizar una suerte de espiral luminosa que estaba formada por cuatro brazos, como se aprecia ahí en la imagen, que terminaba básicamente configurando una suerte de enorme estructura piramidal, digamos, translúcida, que caía sobre nosotros. Es decir, nosotros estamos en el interior, en la base de esa pirámide de luz, que se formaba también en una suerte de espiral en el vértice superior. Entonces apareció una imagen bien desconcertante y que nosotros no esperábamos, que era la esfinge, ¿no? Ajá. Conectada también con el disco solar. Y más adelante, dentro de la misma experiencia de visualización y de ejercicios de canalización, fueron percibidos también cuatro seres antropomorfos, es decir, de apariencia humanoide, Ujú. extremadamente altos, delgados, de ojos muy grandes, vestidos con largos atuendos azules, de color azul marino, muy oscuro, pero al mismo tiempo quiero hacer una distinción bien interesante. Eso que ocurrió dentro del contexto de la meditación nosotros no lo vimos físicamente, sino que fue a nivel mental. Lo que sí vimos físicamente fue el objeto que apreciamos en la noche anterior, digamos, ¿no? Antes de subir a ese lugar que llaman Dedo de Dios. Y lo que pudimos apreciar físicamente también fueron los urubes volando en forma de espiral. Esto que están viendo en la imagen lo pudimos apreciar de forma mental y eso es bien interesante que lo recalquemos. El asunto es que en ese momento nosotros empezamos a sacar fotos después de terminado el trabajo y cuando vamos a observar las fotos con mayor detalle, especialmente queríamos ver a estos urubúes más cerca, digamos, gracias a la tecnología, a la cámara, pudimos apreciar estos dos objetos que Ujú. se encontraban precisamente sobre nosotros, donde nosotros habíamos visualizado mentalmente la pirámide. Es decir, que al terminar el trabajo tomamos las fotografías en el lugar y cuando fuimos a observar con detenimiento, digamos, algunas imágenes aparecen estos dos objetos brillantes sobrevolando precisamente la zona donde nosotros nos encontrábamos. Ujú. ¿Eran naves? Bueno, nosotros creemos que sí, ¿eh? Ujú. Pero nuevamente aparece la misma situación, la misma pregunta, una experiencia interior, mental, si se quiere, pero que al mismo tiempo es acompañada por un elemento exterior que es físico,
¿no? Es decir, algo que nosotros habíamos visto por medio de lo mental, también pudimos apreciar una manifestación física de todo esto y que son los objetos que pudimos fotografiar. Días después, buscamos una cueva cercana a la zona del Dedo de Dios, una cueva en otra zona del Roncador, a la cual no pudimos llegar, lamentablemente, todos hasta ese lugar, pero encontramos una formación muy particular, una especie de corredor triangular en lo cual nosotros nos metimos, una especie de cueva triangular que no tenía fondo, es decir, que el fondo estaba abierto y que daba hacia una región de la selva. Ese corredor o prisma de piedra estaba orientado precisamente hacia la selva. Cuando atravesamos, que caminamos por ese lugar uno por uno, y cuando miramos hacia el horizonte del otro lado de este corredor triangular, ocurrió algo bien distinto. Allí se encontraba el sol como si fuera un disco, porque era la tardecita ya, y a la izquierda del sol, formada por la roca de una sobresaliente de la montaña que emergía de la selva, se apreciaba ante nuestros ojos una silueta, la silueta de una esfinge, que es la que ustedes pueden ver acá, que Ujú, estoy marcando con el ujú, puntero, ¿no? La silueta de una esfinge. Y bueno, y ahí sucedió la misma asociación. Esfinge, el disco solar natural, que lo estábamos viendo, porque estaba atardeciendo en ese momento, ujú. había aparecido durante la experiencia que habíamos tenido anteriormente. Es decir, que lo que nosotros habíamos visto mentalmente el día anterior, ahora se estaba plasmando de alguna manera físicamente. Precisamente. Y gracias a eso fue lo que fotografiamos, digamos, ¿no? ¿Pudo haber sido una formación natural? Sí, pudo haber sido una formación natural, pero miren qué parecido hay Muy con la parecido. formación de piedra que hay en la región de Paraúna y con la leona egipcia, por ejemplo, y la esfinge también egipcia. Es decir, que los sincronismos son muy interesantes. Es decir, que lo inexplicable para nosotros no era la existencia de una roca eh, o una vegetación con determinada forma, sino que lo interesante para nosotros es cómo se daba este entretejido entre las experiencias mentales y las experiencias físicas. El asunto es que cuando salimos de ahí, cuando nos vamos de esa cueva triangular, algo nos llamó la atención, fundamentalmente a quien conducía, Marcelo Brusco. ¿Por qué? Porque justo cuando estábamos saliendo de ahí, en el vehículo para regresar, digamos, a la estancia donde se nos hospedaba, el kilometraje del auto marcaba 53.333, Ujú. ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Realmente, sí, sin duda. Entonces, alguien miró el cuenta-kilómetro, que fue Marcelo, y vio esto, dijimos, pucha, es como sacar el 5 de oro, ¿no? Ujú. Precisamente al finalizar ese episodio de la entrada a esta cueva de forma triangular. Entonces, por un lado tenemos un número, por supuesto, no demuestra nada, absolutamente nada, es solamente un número en principio. Una forma en una montaña, digamos que tampoco. Una luz aislada en el medio de la noche cuando recién llegamos, digamos que tampoco. La fotografía también no podría llegar a decirnos nada, pero todo esto junto, en cuestión de 2 o 3 días, pucha, es demasiado, como que es Claro, demasiado, sin ¿no? duda. Ujú. Entonces aparece otra pregunta que es bien interesante. ¿Qué es lo que ocurre cuando todas esas cosas comienzan a suceder en una misma experiencia y en una secuencia? Es decir, que no son cuestiones que están aisladas, sino que como que de alguna manera todo está como que entretejido y comunica cosas, ¿no? Bien. Y eso no es todo, ¿tá? Cuando terminó la experiencia que salimos que salimos de Brasil, que tomamos el avión para venir a Montevideo, que dejamos atrás Roncador, subimos al avión, emprendimos el regreso a Uruguay. En principio la experiencia como que de alguna manera había terminado, pero en el vuelo de regreso, uno de nosotros, Alba, miró por la ventanilla y durante 2 o 3 segundos observa ese objeto. Durante apenas unos instantes apareció un objeto que se estaba desplazando a una velocidad impresionante al costado del avión. ¿M?
ujú, acompañando la experiencia con una suerte de destello, ¿no? Y esta vez ocurrió algo bien interesante, es decir, que se logró fotografiar, se logró filmar, tenemos una filmación sobre eso. Entonces, bueno, acá la expedición que había comenzado con dos luces en la oscuridad del roncador terminaba con un objeto cruzando frente a la ventana del avión que de alguna manera nos llamaba la atención y que tenía que ver con una suerte de cierre o con un broche de oro de la experiencia, ¿no? Por eso cuando me preguntan qué ocurrió realmente en el roncador, no digo que tenemos solamente una prueba física, sino que tenemos una vivencia interior que se manifestó en el exterior por medio de cosas tangibles, de cosas reales, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Una luz, solamente una luz puede ser casualidad, un símbolo puede ser coincidencia, una forma puede llegar a ser pareidolia, esas confusiones que a veces tenemos que reconocemos caras de repente donde no lo hay, o ujú. un número puede no significar nada, pero todo esto unido, entretejido, con una comunicación de por medio, con una fecha en particular para ir, con un objetivo para cumplir, bueno, eso ya nos está hablando de otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, cuando todo empieza a encadenarse, digamos, la pregunta deja de ser ¿qué vimos? Y pasa a ser otra bastante más profunda, ¿no? ¿Qué es lo que está intentando decirnos todo esto en la experiencia? Así que bueno, esto es un poco por arriba de la experiencia vivida en el Roncador en el año 2024 en cuanto a fenómenos, ¿no? Pero en realidad hay otras cuestiones a nivel informativo que en otro momento, cuando empecemos a compartir otro tipo de cosas, vamos a compartirlas, Livio. Excelente, excelente, Eduardo. Quería hacer una aportación que creo que viene al caso, ¿no? Y es que tenemos que recordar que siempre las salidas misionales que se hacen a lugares específicos donde existen retiros de la Hermandad Blanca a la Tierra, es como una concatenación de hechos o una especie de rompecabezas, que de pronto en el momento como que muchas cosas no nos cierran, como acabas de decir tú, una secuencia de hechos que no dejan de ser importantes, pero de pronto pasa el tiempo y vamos de nuevo al lugar o a otro lugar y se terminan de cerrar esas cosas concatenadas y se cierra la información o se corrige o se ensambla perfectamente, debí decir. Así que yo creo que más que nada por esto que acabo de decir y por tu sentir, vas a volver a ir a Roncador pronto, Eduardo, ¿no? Sí, buena pregunta, Livio, buena pregunta. Sí, pensamos ir junto a un grupo de amigos, vamos a comenzar la preparación en cualquier momento. Vamos a ir en noviembre, así que bueno, están invitados aquellos amigos que sientan afinidad con respecto a esto, bueno, se comunican con nosotros y nos podemos organizar. Previa preparación, ¿no? Que la vamos a comenzar en principio, el viaje va a ser en noviembre, vamos a estar comenzando en septiembre, octubre a más tardar. Bien, bien. Sí, sí, porque son lugares que requieren de una preparación, un compromiso y una responsabilidad de ir lo mejor posible en cuanto a lo que es vibracionalmente. Y el grupo también tiene que ser con un grupo de afinidad y sintonía, ¿no? Porque eso es lo que siempre nos han sugerido ellos, ¿no? Así que espectacular. Todos los amigos que quieran sumarse a este viaje próximo de noviembre, ¿ya tienes las fechas, Eduardo? ¿De noviembre? Sí, en realidad va a ser fines de octubre, principios de noviembre. Vamos a Ah, estar regresando acá el 3 de noviembre. bien, bien, bien. Finales de octubre, principios de noviembre. Bueno, en cada video siempre tenemos la posibilidad de responder preguntas, así que los que tengan interés o sientan este viaje a esa cercanía al retiro interior, o mismo sobre el retiro interior, que es Roncador, bueno, se comunican con Eduardo y allí él les dará toda la información pertinente para lograr este viaje. La otra pregunta es, ¿la ciudad más cercana brasileña es San Pablo? No, la ciudad cercana a Roncador precisamente es Barra das Garzas, que Ah, vamos a pasar por ahí. ajá. Pero el vuelo es hasta San Pablo. Sí, puede ser Ajá. hasta San Pablo o puede ser hasta Brasilia también, eso tenemos Ah, que resolverlo. bien, bien. Lo más Hasta la capital. cercano, si no recuerdo mal, es Brasilia. Ah, la capital. Ujú. Ujú. Bien, bien, bien. Perfecto.
Interesantísima la experiencia que compartes con nosotros hoy y además no es nada suelto, no es causal de que aparezcan ellos allí a través de la ventanilla del avión y que ustedes incluso lo puedan videograbar, porque eso es la clara respuesta del apoyo que siempre están ellos dando a bueno, nuestro esfuerzo de realizar este tipo de viajes, ¿no? Siempre aparecen cuando hay un esfuerzo, cuando hay un compromiso y cuando se cristalizan las cosas que, bueno, se van a hacer, ¿no? Así que evidentemente ese fue el corolario de esa salida de ustedes, Eduardo. Yo lo entiendo, lo interpreto de esa forma. Claro que sí, Livio, sí, realmente, bueno, fue una experiencia que no nos esperábamos, ¿no? En lo personal, hacía tiempo que estaba por ir al Roncador, eh, bueno, hace bastante tiempo, ya la hermana María Angélica, tú recordarás, Livio, a esta hermana, ya nos hablaba ¿Sí? del Roncador hace 20 años atrás y bueno, recién ahora, en el 2024, tuvimos la posibilidad de poder ir. Es que, ¿sabes lo que ocurre? El tema del tiempo para nosotros es totalmente relativo en cuanto a lo que es el tiempo del universo y el tiempo de estos seres que, bueno, siempre tienen experiencias para nosotros, pero no en el tiempo que nosotros creemos. Por ejemplo, Claro, me preparé en el año 2007 para viajar a la selva y recién en el 2019 pude hacerlo, sin forzar nada. Entonces, claro. a veces el tiempo es muy relativo en cuanto a todo esto, ¿no? Así es, mientras nos dé el cuerpo, la voluntad y la energía, bueno, ahí estaremos donde sea necesario, Livio. Así es, y así va a ser. Bien, bueno, muchísimas gracias Eduardo por el compartir estas experiencias en la zona de Brasil, en la zona de ese retiro interior que se llama eh, las Sierras de Roncador. Muchísimas gracias, estimados, y nos encontraremos en un nuevo episodio dentro de 7 días, como siempre. Muchas gracias.